Y que hay gente aquí, ¿cómo se queda con un nuevo video? Esta vez para traerles un pequeño tutorial de cómo dibujar en Photoshop. Hace mucho que no hacía tutoriales y decidí hacer un tutorial de computadora. Y pues esto es básico, obviamente no les voy a enseñar experto porque no soy experto, pero lo básico por lo menos sí. Así que prosigamos para no entretenernos más. Comenzamos primero, vamos a la herramienta pincel y aquí vamos a configurar nuestra herramienta. Aquí el tamaño yo usualmente lo dejo entre 10 y 12. Obviamente no tienen que hacerlo exactamente lo que yo digo. Así que simplemente pongan el tamaño que ustedes gusten. Si quieren pueden ir probando y pongan este. Ok, entonces una vez hecho eso, cambiamos a nuestra herramienta pluma. Y pues hay dos maneras de dibujar. Una es que traspasen su dibujo ya hecho a computadora o hacer un dibujo desde blanco. Como sea, sigue siendo igual. Todo depende de qué tan bueno seas. Y bien, comencemos. Para hacer un acercamiento presionamos la tecla Alt, mientras que nuestro mouse le damos para arriba a la ruedita. Y entonces lo que vamos a comenzar va a ser poner un punto con la pluma y ese punto moverlo hasta aquí, por ejemplo. Entonces ya van moviendo su mouse sin soltarlo para ir haciendo las curvas que sean necesarias, o también pueden dejar de presionar y presionar la tecla Control. Aquí lo que pueden hacer puede ser continuar para acá, pero como ven pasó eso, o pueden hacer de una vez trazar su primera línea, con lo cual vamos a darle en contornar trazado, ponemos pincel y dejamos puesto simular presión. Ok, ahí está, como ven ya tenemos la primera línea, le damos a borrar y de aquí ya nosotros podemos seguir moviendo y creando nuestros. Por ejemplo, pongo aquí esta y luego la recorro hasta acá, muevo según las curvas y lo movemos hacia acá. Si pongo un punto aquí y dejo presionado control, como ven puedo moverlo a mi gusto, pero todo depende de el manejo que tenga según las líneas que se han trazado anteriormente. Si no les gusta cómo queda, entonces pueden borrar, y para crear una línea diferente a la que, para no dar continuidad aquí, dejan presionado control, dan doble clic y como ven aquí ya podemos crear nuestras propias líneas. Aquí ponemos control y movemos. Bien, se crea uno aparte. Para deshacer cualquier cosa está el control Z o el control alt Z. Ahí está, como ven ya se quitó. Y bien, entonces decimos que lo ponemos aquí y luego lo dejamos hacia aquí. Y ya ustedes eligen la dirección que quieran tener. No sé por qué no se colorea esta línea, pero bueno, eso es lo básico que tienen que aprender, el cómo se mueve esto y para ir trazando sus líneas sin ningún fallo. Ok, también unos cuantos controles básicos. Y bueno, pues para dibujar así solo es prácticamente el mismo proceso. La única diferencia es que aquí ustedes eligen cómo va a ser sus movimientos, ya que no tienen ninguna figura trazada de la cual basarse. Por ejemplo, ahí simplemente contornearía el trazado y como ven ahí ya quedó. Si por ejemplo digamos que esto fuera una persona, entonces pondríamos algo por el estilo de así y continuaríamos así, por decir algo, ¿no? Que ahí ya más bien parece otra cosa. Pero bueno, eso es prácticamente lo básico que se tiene que aprender. Uno es el manejo de la pluma. Ustedes vayan viendo cómo lo manejan. Recuerden clic sin soltar su mouse, que va a ser lo básico, y obviamente configurar sus parámetros del pincel. Miren, como ven pueden aventárselo todo de una sola vez o pueden ir trazando de poco en poco, no hay problema. Les digo que todo tiene que ver con la curvatura que tiene en las líneas trazadas. O sea, la primera línea que tracen va a definir las siguientes. Dependiendo de cómo ustedes la vayan dando, es como... Bien, esto no lo tengo que hacer así, porque creo que sería mejor si defino toda la línea del gorro así. Bien, ahí está, contornamos trazado.
Y como ven, ahí está. Si por ejemplo queremos borrar, aquí tenemos nuestro borrador, que creo que lo tengo en borrador mágico. Le damos en herramienta borrador y ahí está. Podemos mover o podemos cambiar el tamaño dependiendo de qué tan grande lo queramos. Ahí como ven ya borró una parte. Y como les digo, si le dan control Z ayuda, pero por ejemplo, cuando yo hago esto, ahí está, contorneo el trazado, borro y digamos que no me gustó. Si le doy control Z, lo único que va a hacer regresarme esta línea. Pero en cambio si le doy control al Z, como ven, va revertiendo cada proceso que vayamos haciendo dependiendo de lo que necesitamos borrar. Sería como la función de control Z en otras herramientas, como por ejemplo en Word, que podemos dar varios control Z dependiendo de cómo vaya a ser necesario usarlos. Ahí está, como ven. Obviamente ustedes van a agarrar su estilo. No es necesario que precisamente sigan un orden, ya que los mejores dibujos no siguen un orden. Se van improvisando mediante que se hacen. Y aunque ya lo tengan definido, siempre pueden mejorarlo agregándole más cosas. Bien, ahí está, como ven. Esto sería lo básico de lo que sería un tutorial de dibujo. Créanme que con esto pueden hacer varias cosas, aunque sea un tutorial sencillo. Con esto ya pueden dibujar. Como ven, ya voy dibujando bien. Por ejemplo, para hacer esto, aquí damos una pequeña redondez, luego aquí damos otra curvatura, aquí, bien, no importa. Entonces digamos, le damos rellenar trazado y ahí está, como ven. Si yo lo quiero exactamente así, no tiene gran problema. Ahí está, como ven. No hay ningún problema. Todo depende de cómo vayan manejando sus herramientas, que serán lo principal. Como ven también, para hacer curvaturas podemos tomarlas por partes. Claro, dependiendo de qué tan difícil sea la curva, para irlas haciendo y que no nos den problemas. Y bueno, gente, creo que esto sería todo lo básico del tutorial de dibujo. No se preocupen que